El tema de mi conferencia es este dicho común, muy frecuente entre nosotros, de que uno tiene que ser buen doctor y mal paciente. ¿Cómo romper el paradigma? ¿Por qué los médicos? Y cada vez que hablo de médicos en esta conferencia hablaré de personal de salud, no los médicos solamente. Los médicos, las enfermeras, los enfermeros, nutricionistas, psicólogos clínicos, personal de salud. En general, sí existe evidencia clara de que somos malos pacientes. ¿Y cómo podemos romper ese paradigma? ¿Cómo podemos enfrentar esa realidad para tratar de romper ese paradigma? Tengo que hacer una declaración de conflicto de interés y es que, pues, hablar de esto, pues, siendo médico, pues, es claramente un conflicto de interés, habiendo sido estudiante de medicina y residente y siendo profesor de facultades de medicina, haber sido un paciente desde que nací y además reconocer que soy un pésimo paciente. Esos son mis conflictos de interés. Pero pues vamos a hablar de esto. Quiero empezar y he tratado de recoger en esta conferencia algunas caricaturas del libro de caricaturas de médicos de Kino, eh, en donde, en donde esta sabiduría de nuestro querido caricaturista argentino muestra claramente la realidad de la vida, la realidad de muchas de las cosas que él puso en caricaturas, pues esta es una muy evidente, ¿no? Cómo los médicos en la sociedad estamos puestos supuestamente en ese pedestal, nos ponemos en ese pedestal y no solamente los médicos, el personal de salud. Y la sociedad además alimenta esta creencia absurda que el médico debe o tiene que estar por encima de los demás y que por eso pues no se enferma ni sufre y mucho menos va a pensar en matarse, lo cual es absolutamente contrario a la realidad. ¿Por qué pasa eso? Ya Álvaro habló de personalidad, pero la personalidad de los médicos y los profesionales de la salud ha sido objeto de estudio de diferentes disciplinas. Y no se imaginan ustedes, los que más han estudiado la personalidad de los médicos, en estudios epidemiológicos, en estudios en donde se aplican pruebas de personalidad y se definen personalidades y rasgos de personalidad, no son los psiquiatras, ni los psicólogos, ni necesariamente está relacionado con, por ejemplo, la selección de personal. Los que más han estudiado la personalidad de los médicos son las agencias de seguros en el mundo entero, sobre todo las agencias de reaseguros. Los que más han publicado e investigado cuáles son las personalidades que implicarían riesgo son las agencias de seguros. Y esto está relacionado con las demandas de mala práctica y las demandas legales. Entonces, la personalidad del médico se ha identificado como un factor de riesgo para asuntos legales. No suena muy altruista esos estudios, pero es real, son los que más han investigado y han detectado factores de riesgo en ciertas personalidades de los médicos que implican un mayor riesgo de desenlaces complicados con sus pacientes, de desenlaces complicados en su práctica clínica, y hay toda una variabilidad de riesgos en esas publicaciones de las agencias de seguros que uno queda como aterrado. Eh, Hay personalidades médicas que tienen mayor riesgo, por ejemplo, de demandas en el ámbito laboral por acoso sexual. Hay personalidades médicas que tienen mayor índice de accidentes quirúrgicos y accidentes de mala práctica. Hay personalidades médicas que tienen mayor riesgo de desenlaces complejos con los pacientes y, por supuesto, demandas y de alteraciones en la relación médico-paciente. Pero no ha sido solamente ahí. También, de aparición más reciente, los estudios de personalidad de los médicos han comenzado a indagar acerca de, de los criterios de bienestar laboral, de la posibilidad de desarrollo personal y de la salud y la salud mental de los médicos, como lo está hablando Álvaro en la pasada conferencia. No solamente los médicos, sino los profesionales de la salud, que se define como alto riesgo en esos estudios, personalidades de alto riesgo, el alto grado de narcisismo que padecemos los profesionales de la salud, no solamente los médicos, un exceso de amor propio, un alto nivel de competitividad. El ejercicio médico desde la escuela de medicina es característico del alto nivel de competitividad.
el no reconocimiento de los errores. Hay un estudio muy interesante en donde comparan a los médicos con los pilotos, por ejemplo, y ponen a los pilotos y a los médicos en un ejercicio exactamente igual de revisión de su desempeño. Yo no sé si ustedes saben, pero los pilotos con mucha frecuencia tienen que viajar con un evaluador al lado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces va otro piloto al lado y va anotando todo lo que el piloto hace. Ellos están acostumbrados a que se haga eso periódicamente. Lo tienen que aceptar y lo aceptan. Y de hecho, a veces ellos son evaluadores y a veces son pilotos. Y a veces han salvado vidas en ese avión dándose cuenta que alguien les pichó mal un botón o que no avisó la radiofrecuencia en el momento que tenía que hacer o no leyó una alerta. Y no solamente es en el simulador. Ellos toleran que haya una persona al lado diciéndole, hermano, la embarró. Yo no sé cuántos de nosotros tendríamos la capacidad de tener un colega al lado diciéndole, uy, esa incisión, ¿cómo le quedó de fea? Uy, doctor, mire que no sé qué. Revise bien la dosificación de esa fórmula porque hizo ese diagnóstico con ese niño que no era así. No lo aceptamos. todo lo contrario, lo rechazamos. No hay tolerancia con el fracaso. Es uno de los rasgos más importantes, la tolerancia con el fracaso. Si hay una profesión o profesiones en donde uno debe tolerar el fracaso son las nuestras, las profesiones sanitarias, porque es que el fracaso es permanente y no depende de nosotros, pero no lo toleramos. Lo que ya había hablado Álvaro de la formación jerárquica y estricta en nuestras escuelas de medicina, hay que decir en las residencias de cualquier especialidad, la ausencia de empatía y compasión, gravísima, y la distancia que se pone y barreras emocionales que se ponen con los pacientes. Y uno dice, estas son las características de alto riesgo. ¿Dónde le enseñan a uno eso? ¿Quién tiene un programa de medicina o de residencia en donde digan, vamos a enseñarle esto a esta persona? Nadie. Nadie tiene eso en un programa de educación, pero se aprende, porque además estas conductas se aprenden. Y vamos a ver por qué. Se han estudiado lo que se llaman las profesiones vicarias y sus características. Las profesiones vicarias son aquellas profesiones que dependen o que en las cuales hay una interacción altruista y compasiva con los demás. Y son muchas. Las profesiones vicarias son profesiones como las órdenes religiosas, los misioneros, los profesionales de salud, los educadores también son vicarios. Es decir, gente cuyo rol en la sociedad y su rol de vida es hacer algo por los demás, lo cual suena maravilloso y suena muy bonito y es todo lo que uno contesta en la entrevista de admisión a la escuela de medicina o a la escuela de posgrados. Sin embargo, esas profesiones se caracterizan por un alto grado de frustración y agresividad entre los colegas. Crítica salvaje, demoledora, no aceptar el error propio y verlo en el otro. O sea, es increíble cómo personas que están en la sociedad dadas para hacer el bien y para ayudar a los demás son terribles o somos terribles entre nosotros, en las órdenes religiosas, dentro de los educadores y sobre todo en el personal sanitario. Y generan estas profesiones vicarias un alto nivel de estrés que no tienen una posibilidad de descarga. Eso es algo muy importante, porque cuando se analizan estas profesiones con otras, se encuentran cosas muy interesantes. Y es que, por ejemplo, se analizan los artistas versus los médicos, las enfermeras y el personal de salud, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los literatos. La mayoría de las personas que no tienen una población vicaria, una profesión vicaria, tiene el logro real afuera de sí mismo y lo puede ver. Los puentes, los edificios, las obras de arte, los libros, las poesías, los inventos. Son cosas que la gente hace físicamente o que diseña físicamente y existen en el mundo, ocupan un lugar en el espacio y el tiempo. Lo que nosotros hacemos no lo vemos, se va con el paciente. Puede estar la mejor reemplazo valvular y el paciente se va feliz, pero no existe esa noción de que hay algo físico y testimonial de lo que nosotros hacemos y eso se llama descarga. ¿Y qué decir de la gente que tiene un trabajo físico? Tiene descarga. Nosotros no tenemos descarga. Y los logros individuales son medidos por otros. Nuestros logros individuales son, doctor, muchísimas gracias, me salvó la vida, pero se van. No somos nosotros mismos.
Y además hay una noción errónea del voluntarismo y la benevolencia, porque en teoría, en teoría, los médicos hacemos actos voluntarios y benévolos con los demás, pero tenemos que vivir de esto. O sea, eso es lógico. Entonces, pues voluntario y benévolo, pues no somos, y no tiene nada de malo no serlo, pero la sociedad sí nos atribuye esos roles. Y eso genera una confusión en nuestro interior. Además, tenemos unas atribuciones sociales que son falsas, pero que son permanentes, ¿no? Los médicos y el personal sanitario tienen una autoridad social. Puede saber y decidir por el otro. Además, es un poseedor de la verdad y nos comemos el cuento. Es como un ilusionista del destino. Te quedan 3 meses, no sé qué, y todo ese tipo de cosas generan la fantasía, porque es una fantasía, de que el médico tiene un saber que los demás no tienen respecto a cosas como cuánto va a durar la vida que hay después de la muerte, cosas que nosotros no tenemos ni idea, pero ni idea. Y además somos un modelo a seguir, imagínense, nosotros un modelo a seguir. Busquemos esto en la historia. Nuestro querido Sir William Osler, que es además el hospital simulado lleva su nombre, tal vez uno de los más importantes educadores de la ciencia médica, describe en uno de los discursos graduando a sus alumnos las personalidades que él consideraba que podían tener en el futuro sus alumnos. Y él decía, por cada uno de ustedes la práctica de la medicina será diferente. Para uno será una preocupación y para otros una dicha diaria y una vida de felicidad y productividad. Y en ese mismo discurso dice, hay 2 tipos de médicos, el altruista y generoso, el egoísta, el rutinario y el amargado. Y ahí comienza a distribuir esas dos personalidades que podían tener los alumnos de William Osler en el principio del siglo pasado. ¿Qué es ayudar al otro? El acto sanitario que hacemos los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los psicólogos clínicos, o sea, el personal de salud. Cuidar al otro, hacer bien por otro ser humano, proveer bienestar es un acto placentero. El ser humano, cuando provee bienestar a otro, se siente bien. Si no, que lo digan nuestras mamás. O si no, que lo digamos nosotros mismos cuando tenemos hijos y consentimos a nuestro bebé. Hacer sentir bien a otro ya es un acto placentero que tiene unas características neurobiológicas en el cerebro, con la liberación de hormonas, de oxitocina, no nos vamos a detener en eso. Pero proveer bienestar y salud es un acto humano que genera satisfacción. Genera satisfacción. Sin embargo, para que genere satisfacción se requiere que exista una relación médico-paciente. No puedo sentir esa satisfacción sin estar cerca del otro. Cuando yo no estoy cerca del otro, esa satisfacción que mi cerebro siente cuando hago el bien se pierde, ¿sí? Porque no puedo hacer el bien porque no estoy cerca. Y eso lo ha descrito la psiquiatría y especialmente la psicología infantil en el desarrollo con los niños abandonados, por ejemplo, o con el desapego, ¿sí? Cuando yo hago el bien por otro, lo tengo que conocer al otro, tengo que saber a quién le estoy haciendo el bien. Y cuidar al otro es un acto empático, y es un acto empático por naturaleza. Lo que hacemos por el otro nos da placer, nos da satisfacción. Lo que pasa con los médicos y el personal de salud es que con el tiempo este placer se reemplaza por otro, que es la noción de logro, la satisfacción personal por el acto, no por el otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos volvemos mecánicos, nos distanciamos del otro y el otro deja de ser el otro, ¿sí? Entonces, cuando nos centramos en nosotros mismos y el acto médico se convierte en el logro nuestro, no el bienestar del otro, ya no sentimos placer. Ya no sentimos placer. Y el placer se cambia por la competencia con los pares, se cambia por la noción de logro individual, no porque el otro se sienta bien. Y eso ha sido llamado por algunas personas como la perversión del objeto del placer, en términos psicoanalíticos, del acto benevolente, del acto cariñoso, del acto empático, ¿sí? Entonces,
La medicina actual, la que tenemos hoy en día, desvincula el logro del placer por el bienestar del otro y lo convierte en el mío propio. El logro es mío, no el paciente. Qué bonita cirugía que hice. ¿Cómo quedó de bien esa cirugía? ¿Cómo quedó de bien tratado ese paciente? ¿Cómo se llama el paciente? Ah, no sé, pero viera esa herniorrafia, viera esa psicoterapia, viera esa intervención, viera esa formulación. Ese acto que se convierte en un acto mío, no a través del otro, no genera empatía, genera no empatía, porque cuando no lo logro, odio al otro, que es mi paciente, y me distancio de él, y lo culpo a él, además. Y no hay nada más claro en la medicina y es que no podemos medirnos por logros, porque la medicina no es una ciencia exacta. Y pueden haber miles de indicadores que hagan desenlaces que no son culpa del médico, pero generalmente el médico, la enfermera, el que sea, siente que ese logro no es, o ese no logro, no es por culpa nuestra. La deshumanización genera un acto médico que es egoísta, egoísta. Y ese acto egoísta es la consecuencia de la desviación del objeto del acto médico, porque ya no tengo al otro al frente para proveerle bienestar y por tanto satisfacción de mi generación de bienestar del otro. No me importa mucho el otro, me importo yo. Y en ese ejercicio mecánico de autosatisfacción tengo que estar lejos del paciente. Yo no, yo soy el que necesito a que ese paciente esté ahí, no él me necesita a él. Yo necesito que ese paciente para satisfacer mi logro personal. Sin importar mucho, estoy obviamente exagerando, no estoy diciendo que todos los médicos somos así, pero esto es lo que se ha escrito en esas personalidades que con el ejercicio continuo de la medicina, de la enfermería, de todas las disciplinas médicas, terminan siendo mecánicas, terminan siendo actos centrados en mi logro, en mi capacidad, en ponerme yo las medallas de que soy el que mejor que hago, pero no saber ni cómo se llama el que tengo al frente. Es una perversión del acto humano y termino necesitando el enfermo enfermo para poder obtener el logro. Y eso es, en síntesis, algunas de las cosas que pasan hoy en día con el personal de salud. No es culpa nuestra tampoco, no es culpa nuestra. El ejercicio de las profesiones sanitarias actualmente en muchos países, incluido el nuestro, nos obliga a mantener esa distancia, a mantener esa no empatía y a creernos nosotros los mejores porque tenemos logros personales y no logros que se van con el paciente. ¿Cuándo empieza eso? Hace mucho tiempo y empieza en las escuelas de medicina y en las escuelas de enfermería y en las escuelas de profesiones sanitarias. Ahí empezó. Este documento en el New England Journal of Medicine de 1941 de Warren Stearns dice, el médico moderno tiene el don de juzgar la ley natural, definir quién es apto, quién es fuerte, quién es enfermo y quién es incapaz. Debe conocer esas categorías no para minimizarlas, sino para enunciarlas. Y eso está en una editorial de New England Journal of Medicine, en donde el médico no está hecho para resolver los handicaps y las dificultades de la gente, sino para denunciarlos, para denunciarlos. Imagínense, esto se aprendía en las facultades de medicina y este discurso era aplaudido, era aplaudido. No tienes que resolver, decían estos discursos, la dificultad de la población marginal, tienes que señalarla, porque somos distintos. Y el médico es el que ejerce ese rol social en esta sociedad. Esto se enseñó durante mucho tiempo. Miremos otro. Henry Pratt, también en una publicación en Boston, describe que la personalidad del médico debe ser autoritaria, fuerte y agresiva para imponer el saber médico sobre las creencias ilógicas y absurdas de la ignorancia. Ese es un rol atribuido socialmente al médico. El médico es el que sabe la verdad. Entonces, si alguien cree en la brujería, imbécil, idiota. Si alguien cree en el poder de la religión, místico. Si alguien cree en el poder de su interior, esquizofrénico. ¿Y cómo se vence esa creencia ilógica y absurda propia de lo ignorante? Siendo autoritario, siendo fuerte y siendo agresivo. Y así, esto nació en las escuelas de medicina, o sea, así se educaron médicos, especialmente en el hemisferio occidental. Se educaron médicos generaciones y generaciones y generaciones y nosotros nos educamos así y posiblemente muchos de nosotros también estamos educando así a nuestros alumnos.
Y no estoy hablando solamente de los médicos, estoy hablando de los médicos, de las enfermeras, de los odontólogos, del personal sanitario. Y esto hay montones de ejemplos en la literatura de situaciones que hoy llamaríamos aberrantes, hoy llamaríamos excluyentes, hoy llamaríamos racistas. En racismo sí que hay, o sea, mejor dicho, en racismo sí, la medicina al servicio de las diferencias raciales y de la exclusión, pues hay capítulos enteros que no podemos hoy resumir. Entonces los médicos y los profesionales de la salud nos comimos ese cuento, nos comimos ese cuento. Y entonces asumimos que teníamos un rol de control social y juzgador del bien y el mal. ¿Sí? Ese sanador sano que el chiste, ¿no? Los médicos también se enferman. Pues claro que también. Entonces ese sanador sano es una fantasía social que nosotros mismos nos comemos el cuento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos o qué hacemos? Nos refugiamos en el conocimiento, en la actualización, nos alejamos del paciente, perdemos la empatía, nos contentamos con nuestra propia autosatisfacción de logro y eso se llama narcisismo. El acceso a la tecnología médica es una causa-efecto directa de esto que está pasando, porque entonces el narcisismo, la autosatisfacción del logro, fue el terreno abonado para que el acceso a la tecnología, especialmente de alto costo, nos la vendieran como la posibilidad de seguir siendo nosotros los salvadores del mundo. Entonces, obviamente, hoy en día, pues el que tenga más acceso a tecnología, el que sepa manejar el mejor aparato, el que pueda hacer diagnósticos con cosas además súper costosas y que nadie entiende y la última molécula es el mejor. Pero ¿cómo se llama el paciente? No tengo ni idea, pero mire aquí cómo sale aquí la imagen y esta vaina, y colores y tal. ¿Cuánto vale eso? Millones. Listo. Yo soy el mejor porque soy el que manejo esa tecnología. Claro, porque es que esa tecnología me aleja del paciente, me vuelve no empático y me satisface mi narcisismo de logro, no con el que tengo al frente, conmigo mismo. Y eso además va de la mano de la intolerancia con el error y por supuesto está siendo completamente aprovechado por el mercado de la no enfermedad. El mercado de la no enfermedad encontró en el narcisismo médico y de los profesionales de salud el mejor cliente, el mejor cliente. Mucho ahí sí que encontró, pero una maravilla, es la tormenta perfecta. Y además, ya para terminar, si yo me convierto en paciente, es terrible, no es fácil para un médico perder o para un sanitario perder el rol que le atribuye la sociedad y que él se come el cuento, ¿sí? Se pierde un conjunto de dones y privilegios y se genera un vacío en el amor propio. No se acepta ser paciente. Nosotros negamos ser pacientes. Negamos ser pacientes. Grandes errores y muchos muertos tienen que ver con esa negación. Hay estudios que demuestran que dentro de ciertos profesionales, los que menos se chequean somos médicos y enfermeras. La cantidad de cáncer de cervix uterino que no tuvieron citologías, la cantidad de cánceres prostáticos, la cantidad de desenlaces fatales de enfermedades crónicas prevenibles de esos desenlaces, porque nadie fue a un control. Es mucho más alta en los médicos que tenemos al colega en el consultorio al lado que en poblaciones que tienen que 3 horas a caballo para ir a hacerse la mamografía. Somos denominados un paciente difícil y pues nosotros no aplicamos lo que predicamos. Hay encuestas clarísimas que hablan de eso, que lo que estamos diciéndole a la gente nosotros no lo hacemos sí mismo. No es que lo tengamos que hacer tampoco, o sea, ese rol de que el médico tiene que ser sano y perfecto, eso tampoco es cierto, pero tampoco pendejo. O sea, si nosotros conocemos los riesgos que implica el tener unas conductas o no saludables, pues deberíamos por lo menos ser muy conscientes de eso. Y si hablamos de salud mental, ahí sí, mejor dicho, cierro y vamos. La patología mental es altamente frecuente. Ya Álvaro les explicó eso, pero no es fácil de reconocer, no es fácil de entender. Nadie acepta, la gente le tiene miedo al estigma. Hay un estudio interesante en España que a partir de ese estudio se hizo una clínica psiquiátrica anónima. Hay una clínica psiquiátrica anónima para médicos y personal sanitario en donde la gente puede ir con otro nombre porque les da miedo el estigma, además porque hay mucho temor de que el estigma con una enfermedad psiquiátrica en los médicos les tenga una alteración, les provoque una alteración en su desempeño laboral. El señalamiento de los colegas y, por supuesto, los altos índices de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y síndrome de burnout, entre otros. En síntesis, cuando
El médico se vuelve paciente, hay muchas cosas prácticas, están descritas en estudios epidemiológicos, pierde el poder de decisión y autonomía, tiene un enorme miedo al diagnóstico, el 95% nos automedicamos, el 95% nos automedicamos, es absolutamente claro, se pierde el rol social y comienza el temor a la incompetencia, al juicio social, al juicio del colega, al miedo a la incertidumbre de lo que pueda pasar, no, el no respeto de la confidencialidad, que sabemos que es verdad. Aquí no es que, ay, no, es que el doctor tiene miedo de que todo el mundo sabe que no se respeta la confidencialidad como se debería cuando tenemos un colega, eso se sabe. Y por supuesto, no hay adherencia al tratamiento, no hay cumplimiento y hay una completa negación. Eso es lo que pasa cuando un médico se vuelve paciente. Sin embargo, estos mismos estudios han encontrado excepciones y excepciones bien interesantes. Por ejemplo, las culturas orientales y los médicos tradicionales no occidentales no sufren de eso. En las culturas orientales y en los médicos tradicionales, los chamanes y los médicos tradicionales de nuestros pueblos, de nuestras reservas indígenas, pero sobre todo de nuestros pueblos, de los campesinos, se enferman. Y la gente suele creer mejor en el que se enfermó y se sanó que en el que nunca enfermó. Otro ejemplo es la medicina humanitaria, de la que yo hago parte en Médicos Sin Fronteras. Tampoco es que los Médicos Sin Fronteras no nos enfermemos, por supuesto que sí hay de todo allá, pero con mucha frecuencia la gente después de una experiencia humanitaria como que se le revuelve el interior. Hay gente que después de una experiencia de medicina humanitaria, después de haber trabajado mucho tiempo en medicina no humanitaria, tiene un cambio, tiene algo en su interior que se le mueve. También en los países en donde se practica medicina preventiva, medicina familiar, medicina en casa, medicina comunitaria y social, los médicos tienen más aceptación, tienen más empatía, se enferman menos, asisten más a sus controles. El médico de atención primaria, por ejemplo, que conoce a sus pacientes y que lo conocen a él. Hay unas encuestas interesantes que han hecho en sitios en donde se practica medicina comunitaria y social, en donde se le pregunta a las personas por qué prefieren ese médico y las personas no contestan porque tiene más diplomas o porque salió de tal universidad o porque es el mejor especialista, sino porque yo conozco a su esposa y a sus hijos. Y no porque su esposa y sus hijos sean perfectos, porque son comunes y corrientes, porque viven en el barrio, porque los veo, porque son los que salen a jugar con mis hijos, el médico de antes, ¿sí? También en prestadores no médicos. En el mundo hoy en día hay un montón de gente que presta servicios de salud y que no son médicos ni profesionales de salud, que son gente, ¿sí? Yo conozco gente en proyectos de Médicos Sin Fronteras que no son médicos, gente de la comunidad que formula, porque allá no hay quien formule, y aprenden a formular, a eso les creen mucho más que al que llega pues con todos los diplomas. Generalmente la medicina no occidental tiene un lugar en el rol social para un médico distinto al que conocemos nosotros aquí, y a ese médico le va mejor, a ese médico así se enferme, le va mejor, es mejor paciente. Eh, eh, y definitivamente en esas culturas, los médicos son mejores pacientes, son más responsables, se cuidan más, se dejan cuidar, acompañan a sus pacientes y se dejan acompañar y generalmente aprenden de sus pacientes. De hecho, hay toda una teoría en la medicina oriental de aprender del paciente, de cómo el paciente nos enseña y se pone el paciente en la misma posición del médico en una posición, y no en esa posición de superioridad. Y esa es la manera de aprender medicina, es el paciente el que le enseña y no el colega. Es una cosa bien interesante y deberíamos aprender. ¿Cómo podemos romper el paradigma? Tenemos que hacerlo, ¿sí? Eh, Primero tenemos que saber que podemos ser pacientes en cualquier momento y que ojalá lo fuéramos. No por ser sanitarios somos sanos. A veces es todo lo contrario, según lo que acaba de mostrar Álvaro, pues todo lo contrario. Ejercer la medicina al cuidado del otro, cercano al otro y aprendiendo del otro, yo creo que es algo que nos hace mucha falta. Y cuando digo medicina, hablo de medicina, enfermería y las otras profesiones. Escuchar a tu paciente, aceptar sus deseos, incluso el deseo de morir. Cuando un paciente le dice a un médico, no quiero que me haga nada, el médico se siente agredido y le manda al psiquiatra. Y le manda al psiquiatra. Entonces, va el psiquiatra a ver si está loco, porque no me deja ayudarlo, no me deja ejercer mi logro personal.
Es su deseo, es su deseo. Acepta tus errores y aprende de ellos. Es un principio fundamental del aprendizaje y los médicos y las enfermeras y los profesores tenemos que aprender todos los días, ¿sí? Eh, y hay que ser primero persona que profesional de salud. Y yo creo que eso nos hace mucha falta y puede que esa sea una de las formas en las que nosotros podamos romper el paradigma. Lo que ha mostrado la literatura del cambio de actitud del médico, que hay hoy en día unas campañas enormes en educación médica, en fortalecimiento, en crecimiento personal, es un cambio de actitud y se puede cambiar de actitud. El cambio de actitud en las profesionales de salud es un hecho comprobado. Suele haber cambios en el momento en que el médico se convierte en paciente. Eso es un punto de quiebre, para bien o para mal, no siempre es para bien. Hay ejemplos en la literatura, hay ejemplos en la historia, en nuestros propios colegas, que después de una experiencia vital, el cambio muchas veces hace una experiencia vital reveladora, en un evento vital importante o a veces en una experiencia espiritual. Y no siempre es positivo, también tenemos que tener en cuenta eso y a veces en ese tipo de momentos sí suele ser muy importante tener un acompañamiento terapéutico, porque a veces esos cambios no necesariamente son para bien, pero esos cambios existen y hemos tenido ejemplos cercanos de profesionales y colegas nuestros que han tenido un cambio en su forma de ver la vida, en su forma de ejercer la medicina, en su forma de ver el mundo, en su forma de ver el futuro y que van de la mano de cuidarse y cuidar a los demás después de una experiencia vital, después de una experiencia espiritual, después de una experiencia compleja, eh, incluso, incluso de cambio de estilo de vida, por ejemplo. ¿Sí? Que puede ser muy reveladora y muy diciente. Y esto es, ¿para qué? Pues para terminar la conferencia con un mensaje optimista. Y ese mensaje optimista es eh, hemos tenido la posibilidad de ver durante estas crisis, estas situaciones recientes que hemos tenido que vivir, situaciones de lado y lado, ¿no? El cambio negativo, el cambio hacia el estrés, hacia la no salida, hacia la, 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 la cosa complicada, incluso el suicidio, como el aprendizaje, el cambio de vida, el cambio de prioridades en la vida, el acercamiento a la familia, el acercamiento a los colegas, incluso el cambio real del ejercicio de la medicina. Creo que es un mensaje optimista, no es fácil, y como decía Álvaro, el programa que tenemos en la Fundación Me Cuido para Cuidar está para eso. Y esta también es una invitación para que ustedes, colegas, usen. Aquí no solamente estamos personas de la Fundación, pero hay muchos, a partir de estas situaciones recientes con la pandemia, hay muchas iniciativas de cuidado a los demás, de cuidado a los médicos, de cuidado a las enfermeras, de cuidado a la comunidad hospitalaria, eh, por ejemplo, en las universidades también, porque sabemos que estamos pasando por momentos difíciles y posiblemente estos momentos difíciles en algunos casos tengan desenlaces terribles, pero en otros pueden tener también desenlaces hacia una reflexión interior y hacia un cambio. Muchas gracias.